Bueno, pues nada, como os comentaba, este es el curso online de iniciación a la etnobotánica. Es un curso que está pensado para empezar a conocer el mundo de las plantas, los usos, los conocimientos tradicionales y bueno, pues para aprender también a identificar, a reconocer, a ver un poco qué utilidades han tenido, tienen y pueden tener en el futuro estas plantas silvestres. Bueno, pues si queréis, vamos a ir viendo un poco. Yo soy Sara, voy a ser vuestra facilitadora del curso, tanto en las sesiones en directo online como en la Moodle, en la plataforma virtual. Y me podéis contactar como por el correo que os ha llegado, podéis hacer cualquier duda, cualquier problema técnico. Ahí voy a estar yo todos los días para seguiros, ¿vale? Bueno, Ujú. pues Geoalternativa, mi asociación, es la asociación que dinamiza este curso y bueno, pues somos una entidad muy pequeñita, sin ánimo de lucro. Tenemos la sede en Ciudad Real, estamos presentes en toda Castilla-La Mancha, nuestros proyectos son regionales y en algunos casos también en Extremadura, pero bueno, el grueso del equipo vive en Ciudad Real, vive en Castilla-La Mancha y es donde nos gusta trabajar para intentar, bueno, pues aportar en la medida de lo posible. Nosotros desarrollamos proyectos en 3 líneas que intentamos que estén siempre como en interacción, que son la parte de las nuevas tecnologías, el software libre, la parte de la educación cooperativa y de la participación ciudadana y la parte de la educación ambiental. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nuestros proyectos lo que intentan siempre es como acercar herramientas a la gente para que cada vez seamos pues más participativas y más autónomas y podamos como interactuar y generar más redes en nuestros territorios. ¿Vale? Pues un ejemplo es este curso, que es una actividad que está enmarcada dentro de un proyecto que se llama Conocimiento y uso de nuestras plantas para un consumo de cercanía en Castilla-La Mancha. Es un proyecto más amplio que además de este curso online tiene actividades presenciales como rutas etnobotánicas y talleres para la conservación de las plantas silvestres y también tiene un taller más específico que vamos a hacer la semana que viene que es para docentes, para personas, bueno, pues de profesores y profesoras de colegios, de institutos, de formación profesional también, como para aplicar este conocimiento de la etnobotánica a los centros educativos. Y la idea es una convocatoria de la Junta de Castilla-La Mancha para mejorar bueno, el consumo responsable en la región. Y bueno, pues la idea es un poco a través del conocimiento de nuestros recursos silvestres, en este caso de las plantas, intentar utilizarlas más y consumir más esos productos locales, ¿no? Tanto de autoconsumo como pues para cualquier proyecto de emprendimiento, proyecto didáctico, proyecto terapéutico que se os ocurra y que podríamos generar en la región. Y bueno, pues este curso online, como os decía, está pensado desde hoy, del día 3 hasta final de mes. Son 4 semanas. Cada semana nos vamos a centrar en una parte de los contenidos, ¿vale? La primera es un poco, pues, conocer, definir qué es qué es la etnobotánica, qué ventajas tiene para el territorio, cuáles son las claves o los consejos importantes para identificar, para recolectar y para, bueno, pues utilizar de forma sostenible estas plantas. La siguiente semana nos vamos a centrar un poco en identificar plantas silvestres de mayor porte, pues los arbustos, los árboles que se ven, pero que muchas veces parecen simplemente decorativos y vamos a ver que tienen muchas más funciones. La tercera semana vamos a ver ya plantas herbáceas, esas pequeñitas que están por todas partes y que muchas veces nos pasan inadvertidas. Y la cuarta semana, plantas que pueden ser silvestres, pero que también podemos cultivar, ¿no? Que un poco la idea es eso, no solo recolectar, sino animar a la gente a que también cultive, y es otra forma también sostenible de generar nuestros propios recursos y de no tener que ir siempre a buscarlos fuera. Y bueno, a nivel de recursos y materiales del curso, bueno, pues como habéis podido entrar en la plataforma Moodle, ahí es donde están todos los recursos, ahí tenemos el acceso a estas videoconferencias que van a ser todos los lunes a las 6 de la tarde, son 4, ¿vale? 4 semanas, 4 videoconferencias los lunes, donde vamos a ver como el conocimiento, digamos, básico, el material básico. Y luego eso está completado con materiales que yo cada semana os voy a visibilizar en la plataforma, pues páginas web, a lo mejor publicaciones,
podcasts, otra serie de materiales para completar lo que vamos a ver aquí en la sesión en directo. También tenéis dos foros, ¿vale? Para a lo largo de la semana o para la gente que no pueda estar en directo, que luego pueda ahí colgar sus dudas, sus reflexiones, sus aportes, estaría el foro de presentación, donde os animo ya desde ya a que cada persona abráis un nuevo tema de debate y nos compartáis un poco, pues, quiénes sois, desde dónde os conectáis, qué relación tenéis con las plantas, si tenéis algún proyecto personal o de emprendimiento, ¿vale? Y un poco conocernos porque seguro que van a salir muchas sinergias entre personas que estamos en toda Castilla-La Mancha y así pues nos vamos a conocer mejor. Y luego está el foro de intercambio, que en ese foro cada semana yo os propongo como, pues bueno, un debate a raíz de lo que vamos a ver en las sesiones en directo, pues bueno, que salgan ahí más reflexiones, más intercambios, que hay alguien que tiene más materiales interesantes y lo quiere colgar ahí en el foro, perfecto. Algunas dudas que os vayan a surgir después, los que estáis en directo, pues las podéis hacer en directo y los que no, pues las pueden hacer ahí una vez que hayan visto la sesión grabada. ¿Vale? Yo la sesión la grabamos y al día siguiente ya la cuelgo en esta Moodle, en esta plataforma, para que quien quiera también la pueda ver ahí cuando pueda. ¿Vale? Un poco esos son los recursos que tenemos en el curso. Entonces os animo, si os apetece, ¿vale? Que alguien se presente tanto con el micrófono como en el chat, si nos queréis comentar un poco, pues dónde estáis, cómo os llamáis, qué os parece interesante de las plantas o si tenéis algún proyecto con las plantas. A ver quiénes estáis por aquí. Veo que está Esther, Paula, Belén, Juan, Amparo y Prado. A ver, un momentillo, un momentillo, perdón. Sí, hola Juan, ahí estás. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Queréis escribir en el chat? Perdonad, sí, es que he ido a encender la luz que se veía poquito. Buenas tardes a Perfecto, todos. Juan. Hola. Bueno, yo soy de Campo de Cristana, aquí en la provincia de Ciudad Real. De siempre me interesa mucho la naturaleza, el medio ambiente y sobre todo, digamos, me he dedicado más al tema de la observación de aves y todo esto. A raíz de tener mi propia empresa de animación juvenil y formación para jóvenes y de eventos infantiles de todo tipo, eh, surge la idea de por qué no dedicarme también al tema de visitas guiadas por Campo de Cristana. Como ya conocéis, tenemos un patrimonio importante y, por supuesto, también por entornos naturales. Tengo registro por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del registro de empresa de turismo activo y ecoturismo, y gracias a eso, pues, organizo visitas guiadas, sobre todo por la Reserva Natural de la Laguna Salicor, que es la que tengo más próxima. De temas de aves y pájaros me podría estar extendiendo muchísimo cuando salgo a hacer mis visitas con el público, pero sí que estoy muy verde, nunca mejor dicho, en el tema de botánica. Entonces, es uno de los motivos por los cuales me he inscrito a este curso, pues, para adquirir conocimientos y poder, por supuesto, transmitirlos a las personas que vienen conmigo a las visitas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan, súper Nada. interesante. De ahí también, pues ya tenemos un contacto por esa zona de Campos de Criptana Ujú. para proyectos futuros o para hacer alguna visita. Gracias, Muy Juan. bien, nada. ¿Alguien más? ¿Belén, Esther, Paula o Nos- Amparo y Bueno, Prado? Sí, hola, soy Ana, Belén. si puedes hablar, sí, ¿Se me Ana. Hola, oye? Belén, cuéntanos. Hola. Sí, se te oye. Es que estoy trabajando, entonces salgo a atender y no, y a lo mejor me pierdo en algunas cosas, así que aprovecho ahora. Tengo un herbolario en Valdepeñas. Y entonces, pues sí, las plantas me gustan, sabes lo que es, pero me gustaría pues saber cómo son también físicamente. Entonces, para mí, pues es un curso que me apetece mucho, mucho hacerlo porque creo que le voy a sacar mucho, mucho partido. Algunas cosas que siempre sabes o que crees que sabes, y ahora con esto de las redes sociales te llegan y te dicen, quiero tal planta que es buena para no sé qué, y dices tú. Para eso no sabía yo que era buena. Ya no sabes si es porque la gente habla demasiado en las redes o porque realmente esa planta vale para eso. Entonces, mm, cuando me lo ofrecieron el curso, la verdad es que me pareció súper interesante y aquí estaremos.
como luego se queda grabado, Genial. pues lo que no me dé tiempo a ver, pues lo veré en otros ratillos. Eso es, genial. Perfecto, Belén, gracias. A ti. Bueno, pues buenas ¿Alguien más tardes. quiere presentarse? Ahí Amparo y Prado, contadnos. Hola, hola. ¿Me escucháis? Sí, Bueno, pues soy Amparo y vivo en El Robledo. Siempre he vivido aquí. Y a mí me encanta mucho lo que son todas las plantas aromáticas y lo que son plantas comestibles, silvestres. Pero aunque sé algunas cosas, también estoy aquí porque quiero aprender más, claro, porque quiero saber sus usos, porque hay muchas plantas que las tenemos en el campo y no sabemos ni que son buenas, y también identificar las que son buenas de las que no debemos coger, que eso. también es importante. Yo en casa tengo aromáticas porque me gustan mucho las infusiones, pero aparte de las aromáticas, pues me gustaría conocer más silvestres. Genial, Amparo. Prado, ¿qué me dices? Pues no, me llamo Prado y yo me uní al grupo, pero tengo un total desconocimiento de las plantas, pero total, o sea, y me llaman muchísimo la atención, bueno, me han llamado mucho siempre la atención, pero bueno, como ya sabes, no pertenezco a este mundo, vengo de Madrid, allí lo más que tenemos es un geranio en la ventana. Y yo oigo a la gente de aquí hablar de plantas y de cosas y me siento como muy ignorante porque ni las reconozco ni sé para qué se usan. Y más que nada el inscribirme ha sido precisamente para eso, por lo menos para tener un conocimiento que a veces piso alguna planta que sin querer se pisan y digo, pobrecilla, a lo mejor es una Comestible. planta que merece toda la pena del mundo y yo la estoy pisando. Entonces, desde ese punto es por lo que yo me he inscrito en el curso, por lo menos para tener un mínimo de conocimientos, aunque luego los vaya ampliando y demás, pero al menos Empezar. reconocerlas y empezar a saber cosas de ellas. Genial, pues muchas gracias, Prado. ¿Alguien más quiere presentarse, comentarnos un poquito desde dónde se conecta? Ya sabéis que para activar el audio pincháis encima del simbolito del micrófono. A ver, nosotros vamos a estar un ratito solo porque estamos en clase, pero estamos en el descanso. Que os escuchamos. Perfecto. Genial. Y queda todo grabado, ya lo sabéis. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, pues yo os animo a que en el foro os presentéis, ¿vale? Cada persona. Sí, Amparo. Es que con Mariola está Juli y Eva, que también les gusta, pero están en el curso de informática. Pues nada, yo os animo a que todas las personas que sé que tenéis conocimiento también, que cada una dentro de nuestra, ¿no? de nuestro territorio y de nuestro ámbito algo sabemos, pues que en el foro lo compartáis con el resto, porque de verdad que entre todas vamos a hacer el curso pues mucho más interesante y mucho más rico también. Ujú. Venga, pues seguimos. Cualquier cosita me cortáis, activáis el micro, preguntáis, intervenís, no de vergüenza, ¿vale? Que para eso que sea lo más participativo posible también este curso. Venga, pues vamos allá. Seguimos con la presentación que la tengo por aquí. Aquí. Venga, pues vamos a ver un poquito. Entonces, como os comentaba, hoy nos centramos un poco en ver qué es la etnobotánica, que para mucha gente puede ser un concepto como muy nuevo. Aunque ya veréis que sabéis todas y todos lo que es realmente, los tipos de usos tradicionales y de actualidad, las ventajas para el territorio, las claves para identificar, tiene su aquel, y las claves para hacer una recolección sostenible, ¿vale? Y ya el resto de días pues nos vamos a ir metiendo más en materia y vamos a ir viendo ya como más especies concretas y trucos para irlas reconociendo. Pero primero me parecía importante que viéramos como el valor que tiene todo esto, como ya habéis dicho por ahí, ¿no? O sea, que las plantas son un mundo a veces un poco ignorado y sin embargo es la base tanto de los ecosistemas como de nuestra economía y de nuestra calidad de vida.
Fijaros, las plantas están presentes en la interacción con el ser humano desde los orígenes, ¿no? Como esta foto que vemos ahí de podría ser neandertal o un hombre prehistórico, como recolectando las raíces para comérselas. La base está, las plantas están en nuestra dieta desde el origen del ser humano, igual que en muchos otros animales herbívoros y omnívoros. Nosotros comemos de todo. Comemos plantas y también comemos animales que a su vez comen plantas. Es decir, que sin ellas tampoco podríamos comer carne. Las plantas están presentes en la simbología de todas las culturas antiguas, por ejemplo, en los papiros egipcios, en rituales, por ejemplo, a nivel terapéutico, a nivel estético, ¿no? Para adornar, para embellecer, para alegrarnos la vista, el olfato, ¿no? O sea, muchas veces, como habéis dicho por ahí, ¿no? Las plantas están en los balcones, las plantas están en los jardines y tienen una función muy importante para acercarnos a esa naturaleza que a veces desde la ciudad está más alejada y que necesitamos para sentirnos también bien, ¿no? A nivel pues visual, a nivel estético, a nivel olfativo, para atraer pájaros y polinizadores que también nos interesa tener cerca. Las plantas también son un símbolo, por ejemplo, la corona, ¿no? De laurel para los romanos era un símbolo, ¿no? Pues de poder, o de los vencedores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tienen que ver no solo pues, con algo como muy práctico a nivel de comer o de medicina, sino también con algo mucho más elevado, ¿no? Como pues a nivel de estatus también, como para llamar la atención, o a nivel de rituales también, por ejemplo, ¿no? Esos inciensos que se utilizaban antiguamente en las iglesias y en los templos. No solamente era, como decían, para enmascarar los malos olores, porque antiguamente pues no teníamos tantas duchas y tantos productos de limpieza, entonces en los sitios donde había aglomeraciones, como en las iglesias, pues podía haber un olor fuerte. Entonces, la costumbre del incienso, de aromatizar, tiene que ver con hacer esos ambientes más agradables, más llevaderos, pero también tiene que ver con una forma de meditación, ¿no? De conexión, porque hay olores que de alguna forma te relajan, te predisponen, ¿no? Como a abrir la mente, como a concentrarte, como a trascender. Por eso en los templos y en los sitios donde se requería como ese contacto, ¿no? Entre la divinidad y las personas, se utilizaban también, se quemaban muchas resinas procedentes de las plantas. Y aunque ahora parezca que es algo fácil, barato, porque hay muchos derivados sintéticos, antiguamente los inciensos, por ejemplo, eran productos muy valorados que venían de muy lejos y que se pagaban muy caros. O sea, era como los Reyes Magos, ¿no? La mirra, el oro y el incienso. Estaba a ese nivel, al nivel del oro, para que veáis, ¿no? O por ejemplo, la goma también que se masticaba como para dentífrico, para el aliento, para el buen aliento, que muchos de ellos venía del lentisco, no sé si conocéis esta planta que es muy mediterránea también, pues tuvo una época en la que realmente era muy valorado, muy apreciado y se pagaba, ¿no? Y era como, pues como ahora puede ser una piedra preciosa o otro mineral como muy valorado. Bueno, entonces digamos que el conocimiento tradicional sobre las plantas es algo que ha acompañado al ser humano desde su origen, que tiene que ver con cómo usamos las plantas, es decir, con saber qué plantas se pueden comer y qué plantas no, qué plantas tienen una función medicinal y qué plantas, como habéis dicho, pueden ser tóxicas y o mejor no usarlas o hay que usarlas sabiendo cómo se usan. Eso es lo importante, ¿no? Que cuando usamos las plantas, ya sea para comer o ya sea para hacer un cesto, tenemos que saber cómo se usa y todo el proceso, ¿no? Cómo se recolecta, dónde hay que ir a buscarlas, cómo se puede trabajar después para que tenga la textura o tenga el sabor o sea digerible, ¿no? Y no sea peligrosa o no te cortes o no. Entonces, todo eso es un conocimiento que ha tardado generaciones y miles de años en irse perfeccionando y que se ha ido transmitiendo de padres a hijas, de unas familias a otras, de unos pueblos a otros, ¿no? Que se ha ido transmitiendo muchas veces de forma oral, a través del uso, ¿no? De la observación, del acompañar a las personas que sabían, pues cómo se formaba antes la gente, de aprendices a maestros acompañando a esas personas, o en la casa, ¿no? Pues las abuelas enseñaban a las hijas y a las nietas, o se juntaban en un corro los vecinos del pueblo y unos intercambiaban su conocimiento con otros, se iban de paseo y se iban enseñando, ¿no?
Al final era un conocimiento pues muy práctico y muy del día a día. Luego ya eso también se iba plasmando en escritura, se registró y ahora ya más actualmente se puede grabar, pero eso ya es algo como más minoritario. Entonces, digamos que el conocimiento tradicional es algo que tiene mucho que ver con cada sitio, con cada pueblo, con cada cultura, ¿vale? Y por eso también, aunque haya plantas que estén en diferentes regiones, en cada sitio se utiliza de una forma y hay un conocimiento detrás que, aunque puede ser parecido, nunca es igual, siempre es diferente. Y esto es una parte de nuestra riqueza, ¿no? Es lo que llaman el patrimonio inmaterial, el saber cómo utilizar las plantas y cómo se combinan. Pues no todo el mundo hace los mismos guisos, aunque compartan algunas plantas, ¿no? No todo el mundo utiliza las plantas para las mismas cosas. En unos pueblos es más medicinal, en otros se come, en otros es decorativo, ¿vale? Entonces, esa variedad es parte de la identidad de los pueblos, es parte de la identidad de las familias, de las personas. O sea, fijaos qué importancia tienen las plantas. Y bueno, luego también destacar que es un conocimiento que, aunque fue muy valioso tanto para la supervivencia, ¿no? Porque había muchas veces que dependía conocer esas plantas para recolectarlas, dependía de que se comiera mejor o peor, cuando a veces la agricultura no se daba bien o había zonas donde la agricultura no era tan importante porque pues el terreno no daba para eso y entonces se recolectaba mucho más. Bueno, o antes de que la agricultura existiera, ¿no? La caza y la recolección de plantas, y cada vez se dice más que la recolección de plantas era mucho más importante en nuestra dieta y para curar y para hacer todo tipo de útiles y para construir viviendas o techumbres para protegernos, la ropa, era mucho más importante que la caza. Y después ya, digamos que fue cayendo un poco más en decadencia según la agricultura, fue más importante, también según la revolución industrial, es decir, la industrialización de la producción, ¿no? El ir a tiendas y poder comprar muchas cosas en esas tiendas y en esos supermercados, hizo que ese conocimiento de la recolección de plantas silvestres fuera quedando un poco, bueno, marginado, ¿no? Como que ya se reduce a esos pocos productos que no encontramos en el supermercado o que son más caros o que no son frescos, pues como los espárragos, como las setas, ¿no? En algunos casos todavía se ha mantenido pues el esparto, el mimbre, pero ya cada vez es como algo más simbólico. Cada vez ya dependemos más de lo que se consume y lo que se consume en los grandes supermercados muchas veces es algo homogenizado que viene del otro lado del mundo o que es una imitación, digamos, de ese otro producto y que no tiene esas características identitarias y territoriales que tenía pues la recolección y el uso de las plantas de cada pueblo, ¿vale? Y luego ya está la etnobotánica. La etnobotánica sí es una disciplina científica, ¿vale? Que lo que se centra es en observar, en analizar, ¿vale? Cómo se relaciona el hombre con las plantas. Y todo ese conocimiento tradicional que tenía cada pueblo, pues registrarlo, ¿no? Y darle un poco ese valor para que no se pierda, ¿vale? A raíz de que la antropología como disciplina académica, sobre todo en el siglo XIX, empezó a ser más importante, pues dentro de esa antropología pues se estudiaba la etnobotánica, ¿no? Se iban los investigadores a otros pueblos que se consideraban como más antiguos o más retrasados, entre comillas, a investigar, a ver cómo utilizaban las plantas, como una curiosidad, ¿no? Incluso a los pueblos, ¿no? La gente de la ciudad, los académicos de las universidades iban a los pueblos a recolectar esa información que tenía la gente mayor y que gracias a eso parte de esa información no se ha perdido, porque hubo un salto en los años 60, 70, que ya la gente, muchos se fueron a las ciudades o incluso la gente de los pueblos veía como algo atrasado, como algo de los abuelos, eso de ir a recolectar plantas y hacerse sus propios ungüentos o sus propias cestas o sus propias comidas con esas plantas que recolectaban, lo veían como algo atrasado, incluso algo peligroso, algo como de gente pobre, como que no tenía valor, y entonces lo fueron despreciando y se fue perdiendo. Y esa gente que tenía ese conocimiento se fue muriendo y no le transmitió, como antiguamente, esos conocimientos a la siguiente generación. Entonces tenemos ahí como un vacío, una pérdida de conocimiento muy fuerte que gracias a que esta etnobotánica ha vuelto a revalorizar, ha vuelto a decir, no, este conocimiento es importante y a lo mejor aunque hoy vayamos a las tiendas a conseguir todos esos productos, bueno, quién sabe si el día de mañana no vuelva a ser muy importante, porque vete tú a saber, ¿no? Entonces, esa es la idea de la etnobotánica, ¿no? Ahora mismo se está publicando a nivel nacional un inventario que recoge conocimiento tradicional de todo el país
relacionado sobre todo con las plantas y es el ministerio el que lo está financiando y lo está publicando, ¿no? Os lo he colgado también en la Moodle, lo podéis encontrar. Es muy interesante porque vienen oficios antiguos, oficios que ya no existen y que ya no queda gente mayor que conserve ese conocimiento, ¿vale? Entonces también ahí animar a la gente que vivís en los pueblos o que visitáis pueblos, que tenéis pueblos pues los fines de semana, en verano, a que contactéis con la gente mayor que aún queda y que conserva ese conocimiento para que no se pierda y para que vosotras lo podáis transmitir luego a otras personas, ¿vale? Que no se quede ahí en el olvido, porque hay cosas muy interesantes y cada pueblo es totalmente diferente. ¿Vale? Por ejemplo, nos comentaba Belén, ¿no? Que tiene un herbolario. Pues bueno, ahora se sabe mucho sobre las propiedades de las plantas medicinales, que durante mucho tiempo quedó como un poco, bueno, en el olvido, como que era algo peligroso o que era algo que realmente no tenía efecto, ¿no? Como que si no venía de una farmacéutica y avalado con un estudio científico detrás, eso mejor no tocarlo. Pero bueno, hablamos de manzanilla, hablamos de tomillo, hablamos de romero, que son plantas que toda la vida se han utilizado y que, bueno, si se saben usar bien, no tienen ninguna contraindicación, no tienen ningún problema y que ahora sí que se están reestudiando, ahora sí que están saliendo estudios científicos que dicen, ah, pues es verdad, la manzanilla sí que tiene efecto como digestivo o como relajante, o el tomillo sí que tiene efecto para los resfriados porque te estimula el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces ahora sí se están dando la mano por fin la ciencia y el conocimiento tradicional para avalar, ¿vale? Que ese uso que toda la vida se ha hecho, si se hace bien, sí que tiene bueno, pues que tiene un efecto real, ¿no? Y luego, como hablábamos, pues no solamente ese uso alimentario o medicinal, sino que también hay un uso místico y terapéutico, por ejemplo, ¿no? Cuando vais a recolectar, las personas que lo habéis hecho, no solo es el estar en la naturaleza, que es un lugar agradable, que te relaja, que te calma la cabeza, sino que también esa concentración que hay cuando tú vas buscando una planta o una seta, por ejemplo, si os dais cuenta, hay como un tipo de, ¿no? Pues de concentración que hace que se te libere un poco la cabeza del estrés, de otros pensamientos, entonces entras ahí como en un estado meditativo que cuando terminas de recolectar o de pasear por la naturaleza y de ver plantas, siempre parece que te sientes mucho mejor, más relajada y más tranquila, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora hay estudios que avalan que ese tipo de paseos y ese tipo de concentración cuando estás buscando determinadas plantas también tienen una función terapéutica y relajante. Pues más usos. Mirad, yo aquí, aparte de lo que vamos nombrando, ¿no? Del uso alimenticio, del uso terapéutico, medicinal, del uso pues, religioso, tenemos, por ejemplo, los tintes naturales. Se están recuperando muchas plantas con las que se teñían, sobre todo fibras naturales, que también es otro uso de las plantas, ¿no? La vestimenta, la protección, no solo el algodón, pero el lino y otras, el cáñamo, otras plantas que se utilizaban para hacer ropa, que luego se dejaron de usar porque no eran tan finas y tan, ¿no? tan agradables como el algodón, pero que se les están descubriendo pues más usos. Igual que la lana ahora se está recuperando porque se sabe que es mucho más aislante que muchos tejidos artificiales que se han usado pues para el frío o para el calor. Entonces, los tintes naturales, por ejemplo, fijaros, la cebolla, el arándano, las nueces, la rúcula, la remolacha, todo eso se está otra vez investigando porque, pues, son totalmente inocuos para la piel, pero también para el medio ambiente. Sabéis que teñir tejidos es uno de los grandes contaminantes. Hay ríos enteros en la India, en Bangladesh, en las zonas donde se produce la ropa hoy en día, que están totalmente contaminados con esos tintes sintéticos y que necesitamos a toda costa buscar nuevos sustitutos que sean naturales y que sean sostenibles. Y fijaros, pues muchas plantas, como toda la vida, esos colores de la ropa medieval, ¿no? Que eran como los marrones, los ocres, los verdes apagados, los morados apagados, todo eso viene de esos tintes naturales. La bioconstrucción, por ejemplo, se está investigando ahora mucho también porque son alternativas ecológicas y también que ahorras luego en energía, en calefacción y en aire acondicionado, recuperar esos grandes muros, no solo de piedra y de barro, sino también, por ejemplo, de alpacas, de todo tipo de paja de cereales, de avena, de centeno, de trigo, pues esas alpacas son muros perfectos. Y también el carrizo.
la enea, que se utilizaba también para hacer como los entresuelos con el yeso, con el barro, ¿vale? Si veis todas las casas antiguas, cuando se empiezan a romper los tejados, se ven esos carrizos que utilizaban para poder enganchar ahí el yeso y el barro, darle estructura. Y también son aislantes. Todas las fibras vegetales son aislantes buenísimos para el calor, para el frío y para insonorizar. Luego también, bueno, pues hablar de cómo diferentes plantas tienen diferentes usos en diferentes culturas y tienen una importancia muy diferente. Por ejemplo, la patata que sabéis que viene de la zona del altiplano de América, de la zona de los incas. Bueno, pues la patata era una importante para su consumo alimentario porque tiene muy buena adaptación a zonas frías, zonas altas, zonas que pueden tener sequías, pero también inundaciones. Pero la patata, por ejemplo, cuando viene a Europa, primero empieza a ser como algo de comida para animales y después se convierte en un alimento principal en toda la zona de Centro Europa y del norte de Europa. ¿Por qué? Porque aguanta climas fríos y húmedos. Por ejemplo, en Irlanda la patata era el alimento por excelencia. La gente pobre de Irlanda se alimentaba hasta en un 90% de patata. Y fijaros lo que pasó cuando hubo una plaga, el escarabajo de la patata, una crisis grandísima, hubo una hambruna tan grande por perder esta planta que hizo que un tercio de la población de Irlanda muriera de hambre y otro tercio tuviera que emigrar hacia Estados Unidos, hacia lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? O sea, fijaos qué relevancia tiene una sola especie en algunas culturas, en algunos países, como es el caso de la patata. Otro ejemplo interesante es el tomate. El tomate viene de América, el tomate es originario de América, lo traemos, ¿no? De América, pero si vais a los mercados de Latinoamérica, en todos vais a encontrar tomate y en todos hay diferentes variedades de tomate, pero no hay tanta diversidad de variedades de tomate como puede haber en España. En España es el país que más variedades de tomate tiene de todo el mundo. Fijaros, porque en cada pueblo hay variedades de tomates diferentes. Dentro de cada pueblo hay personas y familias que tienen variedades de tomate que han ido ellos como seleccionando y mejorando durante generaciones. O sea que podemos encontrar hasta 5, 6, 10 variedades de tomates diferentes en un único pueblo. Es una riqueza increíble porque cada uno ha priorizado un sabor, una textura, una forma. Se utilizaba para guisar de forma diferente, para conservar, para colgar, para hacer el pan tumaca. ¿Vale? Entonces, fijaros qué vueltas se le pueden dar también a una especie en función de cómo la vamos utilizando y seleccionando. O el ejemplo de las amapolas, ¿no? Pues hay un tipo de amapola, las amapolas que crecen en la zona de Oriente, que ancestralmente tenían un uso relajante, un uso medicinal, y que sin embargo después se convirtió en una droga de ocio, el opio, ¿no? Y todos los derivados del opio, que algunos son terapéuticos y otros son pues como una droga. Entonces eso hizo que se convirtiera en un mercado muy valorado y en algunos casos llegó, ¿no? a generar problemas, conflictos con el tema del narcotráfico y de lo que es, pues, como veis en la foto, ¿no? O sea que fijaos cómo puede ir cambiando el uso de una cultura a otra y de un momento histórico a otro y la relevancia que eso tiene en la sociedad. Puede dar dinero y también puede generar guerras, puede generar hambrunas y también puede generar riqueza cultural, ¿no? O sea, toda esa plasticidad que tienen las especies vegetales. Venga, y ahora os propongo un ejercicio muy fácil. Quiero que penséis en dos plantas, ¿vale? Que tengan un uso que no se haya perdido. Imaginaros, ¿no? Un uso que tenía esa planta hace 100, 200 años y que sigue teniéndolo hoy en día. Y otra planta que, sin embargo, ya no tenga ese uso, haya desaparecido ese uso ya. ¿Y por qué? ¿Vale? Quiero que lo penséis rápidamente, lo que os venga a la cabeza en 5 minutos y lo vamos a compartir.
Venga, ¿lo tenéis? ¿Estáis en ello? Ya. Que A ver, ¿qué contáis? A ver, te va a Bueno, contar Amparo, que sabe mucho de eso. no, por ejemplo, de uso que todavía se usa mucho y se ha usado en muchos años atrás, el hinojo. El hinojo se ha usado siempre. Aparte, para guisar, pues las semillas del hinojo también se utilizaban pues para los problemas gástricos. Sí. Problemas de si se tenía pesadez de estómago, se tenía acidez, pues se usaba mucho el hinojo. Y bueno, y se sigue utilizando de otra manera, pero en los guisos se sigue utilizando. Está ahí. Y Muy otra bien. planta que se utiliza también, que también se ha utilizado de generaciones, pues la manzanilla común, la manzanilla dulce, pues esa la han usado nuestras abuelas, nuestras madres, pues de siempre, yo la he visto de siempre. Y ahora pues sí se utiliza, pero ya no se utiliza tanto. Ya la gente no, aunque la sigue utilizando, pero a lo mejor personas como nosotros, ¿no? De que todavía nos gustan mucho las plantas y tal. Pero ahora ya la gente como que va más a la farmacia, ¿no? A comprar medicamentos para sus problemas gástricos o los que tengan, ¿no? Seguida te dan la pastillita para dormir o la pastillita para el estómago y tal, y ya no se utiliza tanto. Otra planta Muy bien, que, la que no se utilizaba ahora, la has claro, dicho. sí, otra planta que ya no, que antes se utilizaba, que era la sanguinaria, que es una planta rastrera, que la encuentras por todas las cunetas, los bordes de los caminos, y la utilizaban mucho también para la circulación de la sangre. Y esa planta ya se ha dejado también de utilizar. Mm. El Voy hipérico, a, usa tú lo del hipérico si quieres. No, Belén. Ah, lo va a no, que decir. iba a decir claro, yo aquí cara al público, manzanilla dulce vendo no sabéis cuánta y la sanguinaria también. O sea que Sí, mira. todavía están en uso y la gente la usa. La verdad es que a mí me da mucha pena porque son tradiciones también nuestras, mm, pero que a quien más se vende es a gente que viene de Latinoamérica. Esos tienen muy metidos en el ADN que lo mejor es lo natural. Nosotros Mm, rápidamente, ¿verdad? Vamos a la farmacia, una pastillita, y la mm, gente que usa las hierbas, o gente muy mm, mayor, mm, o gente claro. que es de Latinoamérica. total. Ahora cada vez más, cara al público y donde yo estoy trabajando, la gente joven, gracias a Dios, se va dando cuenta que hay otras cosas que se vuelven a retomar. Pero sí que es verdad que su Mm. uso vuelve a repuntar, y una de las que vendemos además a granel, la manzanilla dulce, y la vendemos un montón. Sí, pero Sí, yo iba a decir que también a lo mejor, pues lo que hemos hablado, que hubo una época en la que se denostó mucho, como que parecía que era algo peligroso o que era algo que no tenía eh, realmente eficiencia. Y sin embargo, ahora, si os dais cuenta, en todas las farmacias encontramos también Mm. un apartado donde hay esas plantas que siempre se han vendido en los herbolarios. También Venga, íbamos más. o parece que vamos a lo rápido, a lo cómodo, Mm. claro. ¿vale? Espera, que voy a darme la cámara, que parece que estoy hablando, que no me veis. Em, Vamos a lo cómodo. Ay, que no me deja, no sé por qué. No me deja, no sé por qué. ¿No? Bueno, te El, escuchamos. eh, una pastillita más rápido que ponerte, cocer el agua, esperar a que se pase el tiempo. Entonces, también gracias a Dios, también por lo que a mí me afecta, claro está, la gente va a los supermercados, compra las bolsitas de manzanilla o de tila, y es que no funcionan. Te las llevas a granel, no pierdes 5 minutos, inviertes 5 minutos en hacerte una infusión, y es que tiene un sabor distinto. Es algo que yo creo que también la gente más mayor, como tiene más tiempo, lo vuelve a coger. Gente que va en la vorágine de todos los días, pues una pastillita y andando. Entonces, también hay que ver exactamente dónde estamos y la gente que se dedica a ello. Pero sí es Mm. verdad que la manzanilla o la sanguinaria se siguen usando. Yo no he conseguido una planta que ya no se use,
yo he visto la lavanda. Hablo primero porque por si viene alguien me voy corriendo. He puesto la lavanda para relajar, que además son infusiones muy fuertes, pero que funcionan muy bien, tanto en infusiones, en aromas, en aceites y demás. Y luego la caléndula para cicatrizar, que la gente no sabe lo que tenemos en ahí. O el árbol del té, aunque venga de fuera, pues como botiquín de urgencia de tenerlo ahí, es una maravilla. Y iban a decir ellas algo del hipérico, ya me callo. No, y hablando de maravilla, la maravilla también es muy buena. Yo también la tengo en casa y coges una flor de esas, te haces una infusión con una que te hagas y también es buenísima y relajante. Y está en todas partes, que es muy Sí, accesible sí, también. sí, sí. ¿Alguna otra? Venga, alguien más que se anime a decir plantas que se usan o que no se usan ya. Pues yo creo que la que también se usa poco es la malva, que antes también se utilizaba más la flor de malva y yo creo que también se está dejando. Ella, bueno, verá más gente porque si tiene el herbolario, pues es normal que pase gente a comprar. En Pero, esta época la malva se mucho para las toses, con el claro, tomillo, con el eucalipto. claro, Entonces, pero a qué más sencillo la gente va al médico y que te mande un jarabe para la sí, tos o cosas de esas, sí. que la gente que va al herbolario es porque de verdad le gusta lo natural, porque Mm, no quiere químicas y mm. porque quiere estar usando, pues eso, plantas naturales, que no tengan químicos ni nada. Pero yo lo... ¿Alguna otra por ahí? Sí, Prado. No, 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 yo no puedo hablar de plantas. Ya te he dicho que no sé mucho. Pero lo que sí a mí me gustaría saber, a lo mejor no es el momento, es más adelante o cuando llegue el momento. Si verdaderamente a lo mejor Belén se llama la señora del herbolario. Sí, sí, yo confío plenamente en las cualidades de las plantas y eso, pero lo que yo sí observo que es como a un largo plazo, o sea, como Claro, claro. a más tiempo de haber estado tomándolo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una tos insoportable, me voy a la farmacia a que me den lo más Mm, rápido posible mm. para que se me pase, porque si yo empiezo a tomar infusiones de esas plantas que son favorables para la tos un día y otro día y otro día, entonces es lo que a mí creo que ha hecho que la gente se pierda en este camino, porque vivimos a 1000 por hora y no podemos perder ese tiempo, no de hervirte En que te una haga infusión, efecto. sino de que verdaderamente te haga ese efecto. Entonces, a lo mejor yo pienso que es por eso también que luego cada uno pues tiene que valorar si prefiere estar un poquito más tiempo con esa tos, pero no estar envenenándose con otros productos químicos que decir, bueno, pues quiero que se me quite la tos porque tengo que ir mañana a currar y no me puedo permitir estar así. Mm. Sí, luego también, por ejemplo, muchas de las plantas que antes se comían y ya no, porque no son tan exquisitas o no son tan golosas, sin embargo, aportaban otros nutrientes que ahora luego tienes que recurrir a complementos vitamínicos y así para completar esa dieta, porque claro, ahora comemos a capricho, como decíamos, ¿no? Pero hemos perdido también esa parte. Entonces, con los medicamentos igual también pasa, ¿no? Es todo más rápido, pero también tienen contraindicaciones. Bueno, eso lo vamos a ir viendo también, porque pues al Vale. final, Yo más Otra sí lo planta, Juan, yo sí lo sí, que voy a decir que sobre la manzanilla, que para los ojos cuando tienes conjuntivitis, pues la verdad es que va de maravilla, pero tú te compras una infusión de sobrecito, como dice nuestra amiga, y no hace nada al ojo. Y en cambio, te cueces tu manzanilla y te lo echas en el ojo y es súper más rápido. mm, Porque lo que venden en los supermercados, de luego, eso no vale para nada. claro, Tiene el que ser procesado. natural, natural. Mm, otra planta. Hola, buenas, que soy Alina. hola, Pues lo que quería comentar también, estoy últimamente descubriendo achicoria, que antes la gente, pues en los tiempos de la guerra, pues al no tener café, pues lo estaban bebiendo como un refresco. sí, sí. Y luego, pues comentaron un poco que yo venía de un país de Ucrania y yo me acuerdo que sí que usábamos más plantas, que yo al venir aquí, pues algunas cosas pues no encontraba
yo me acuerdo que usábamos corteza de roble para las encinas, que tiene un sabor y ayuda a las encías. Luego me acuerdo, había una planta, pero no he encontrado traducción exacta, que yo tenía una bronquitis tremenda y mi abuela, que ya lejana, cogió estas hojas que tiene un lado muy liso y otro como aterciopelado. Y yo me acuerdo que me cubrió el pecho con esto, fue a dormir, que yo era pequeña, y yo me acuerdo que con esto me ayudaba a sacar esta tos, estas flemas y pues estas cosas. Y hay Eso mucho es. más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Así que, Bueno, pues, pero lo vas recordando y en el sí, foro, Galina, ahí sí, cuando te acuerdes, pues lo compartes. de acuerdo. Muy, Gracias. ¿Alguna a ti. más? Bueno, es un poco un ejercicio así como para ver la diversidad, ¿no? Y el por qué hay algunas que se siguen utilizando y otras no. Habéis dicho, por ejemplo, la sanguinaria, pues también la sanguinaria, yo en algunos pueblos me decían que era para cuando los segadores, segando el cereal, se cortaban, se hacían heridas, entonces como no podían ir corriendo a urgencias, tiraban de estas plantas que son como un poco coagulantes para aplicarlas en las heridas y entonces pues cortar la hemorragia. Y claro, como ya cada vez ya no hay segadores, eso ya no queda, pues entonces ese uso se pierde, obviamente, ¿no? O por ejemplo, pues otro tipo de usos que tienen que ver con oficios que ya no tenemos. Por ejemplo, yo había seleccionado la enea o el junquillo, que tiene un uso que ya no se usa, que es el de hacer esos techos, como veis en la foto, que ya alguna gente que está recuperando un poco la bioconstrucción o está restaurando casas antiguas lo empieza a hacer, pero es muy trabajoso y como digo, se ha perdido muchas veces el conocimiento para hacerlo bien. Y sin embargo, uno que sí se usa y además se está poniendo de moda otra vez, que es el de las sillas, que además de ser preciosas, es que es lo más sostenible porque se te rompe, lo vuelves a hacer y así esa silla te puede durar cientos de años, igual que las cestas, ¿no? No como el plástico que se rompe y no hay por dónde arreglarlo. O por ejemplo el esparto, ¿no? Pues un uso que ya no se utiliza es los cinchos para el queso, para sacarle el suero, apretar, ¿no? Y sacarle la huilla del queso y el suero y sin embargo, otro uso, más que nada por tema de registro sanitario, de que es más difícil limpiar, se recomienda hacerlo en plástico, pero si se pelea, se puede demostrar que puede ser higiénico adecuadamente lavándolo de otra forma. Y un uso que sí se está recuperando por el tema también del calor y de la eficiencia energética, que son las cortinas de esparto, porque estas cortinas tienen un grosor y un aislamiento que es muchísimo más superior a las cortinas de plástico que utilizamos ahora. Y además, como digo, se rompe, se puede arreglar, se puede coser y remendar. El plástico cuando se rompe, se rompe. ¿No? Entonces, para que veáis que hay cosas en desuso que también se pueden recuperar o usos que ya no, pero otros que sí. Venga, y vamos así un poco en general, ventajas más amplias para el territorio, para la economía, la salud y el medio ambiente, algunas ya han salido. Bueno, pues hay nuevos nichos de empleo en recuperar el uso con plantas silvestres de cada zona, como por ejemplo la herboristería, como nos contaba Belén, pues es algo que parecía que estaba en decadencia y de repente se recupera. La cosmética natural, mucha gente a raíz de tener problemas de piel, de dermatitis, de psoriasis, de muchos problemas derivados de los productos tóxicos que están en esa cosmética industrial que utilizamos, se está ahora recuperando esos ungüentos y esas cremas naturales que te puedes hacer tú en tu casa para evitar esos problemas de salud. Con el tema del turismo, ¿no? Pues igual, ¿no? Las rutas etnobotánicas también son una actividad cada vez más demandada. La mejora de la rentabilidad, pues gente que tiene, por ejemplo, pues una dehesa, como vemos aquí, no solamente es que sus animales se alimentan de esas hierbas y de esos frutos de la propia dehesa, sino que también pues se pueden recolectar otros productos como hierbas silvestres, como setas, que pueden ayudar a completar esa economía de la ganadería, por ejemplo. Mejorar la dieta, como hemos dicho también, ¿no? El hecho de consumir solo las plantas que tenemos en esa dieta cada vez más reducida de los supermercados, están quitando, por ejemplo,
plantas que a lo mejor eran un poquito más amargas, un poquito más fibrosas, que eran esas hierbas silvestres, pero que aportaban otras cosas. La fibra hace que vayas mejor al baño y el amargo hace que depures mejor, por ejemplo, el hígado y que tengas menos problemas de otro tipo, ¿no? O, por ejemplo, la malva que comentabais antes, pues la hoja de la malva cocida es una verdura, aparte de mucho más rica, más suave, que la espinaca es muy buena para las úlceras y es muy buena para la digestión. Por ejemplo, y en países como Marruecos, la malva se sigue consumiendo como una espinaca, como una selga. Nosotros ya la hemos sacado de la dieta, pero tiene las mismas propiedades, incluso más, y tiene menos contraindicaciones también. Y luego la autosuficiencia, ¿no? Es decir, que en época de escasez saber que se pueden comer muchas hierbas y plantas que tenemos a nuestro alrededor y que no es algo malo, no es algo de, pues eso, ¿no? De pobreza, sino que es algo que enriquece la dieta y que enriquece también la economía. Pues te estás ahorrando eso, en vez de comprarlo, pues lo recolectas, igual que recolectamos setas y no hay ningún problema, o espárragos, ¿por qué no recolectar muchas más plantas? O sea, ese conocimiento al final es poder y se puede utilizar en función de tu necesidad y del contexto. Si recolectamos plantas que no tienes que traer del otro lado del mundo porque tienen las mismas propiedades, por ejemplo, la rosa mosqueta es súper interesante, pero es que aquí tenemos otras plantas que pueden hacer esa función y te estás ahorrando el transporte del otro lado del mundo y toda la contaminación que eso supone, ¿no? Mejora la biodiversidad, cuanta más variedad de plantas tengamos, más funciones ecológicas tenemos también, mejor para el paisaje, mejor para nuestros ecosistemas y mejor para nosotras. ¿Vale? Mejora la conservación a través de un uso equilibrado. Por ejemplo, hay plantas que se tuvieron que proteger porque si no acabábamos con ellas. La manzanilla, el orégano, efectivamente, un uso demasiado intensivo, una recolección que no sea sostenible para vender luego en la ciudad o para vender en otros lados puede llevar a que esa planta casi desaparezca de algunos lugares, entonces hay que tener cuidado, pero una recolección sostenible, si se hace bien, si se hace con cuidado, no solo no pone en peligro la planta, sino que hace que se conserve. ¿Por qué? Pues porque vamos a cuidar esa planta y si hay otro uso que compita, no, decimos, no, aquí no pongáis las plantas solares, que aquí tenemos una planta muy valiosa. No, aquí no pongáis una macrogranja, que aquí tenemos unas plantas muy valiosas, ¿no? Entonces podemos proteger también así nuestros paisajes si damos valor a esos ecosistemas. Y luego también, por ejemplo, evita determinadas plantas invasivas. Fijaros, esta foto que os pongo es un río, es el Guadiana, es un río que está lleno de lo que llaman camalote, que es ¿no? Es un lirio de agua, que es originario de otra parte del mundo, pero que aquí es una plaga y que la están combatiendo fumigándola con pesticidas. Lo que está haciendo es contaminar ese agua y contaminar todos los cultivos y todas las zonas y todos los ecosistemas que dependan de ese agua. Si veis la foto a la derecha, esta mujer que está tejiendo, esta es una foto de una comunidad mexicana donde ese camalote lo utilizan, lo cogen, lo recolectan las mujeres de las comunidades y con eso lo secan y hacen artesanía. Entonces, si le damos la vuelta y en vez de ser una plaga empieza a ser un recurso gratuito y accesible, pues tenemos un control muy eficiente. Por ejemplo, con el carrizo en Valencia, que también hay zonas donde el carrizo, que antes se utilizaba para construcciones, para cestería, para hacer paredes para las huertas, por ejemplo, para frenar el viento y las heladas, ya no se utiliza y entonces está invadiendo los cauces. Entonces tienen que ir y sacarlo y gastar dinero público en controlarlo y sin embargo, si se vuelve a reutilizar, ahora lo están utilizando para hacer también vallas para... Bueno, pues para proteger o para evitar por ejemplo, que la gente pues vea lo que hay al otro lado, ¿no? De las fincas privadas, pues hacerlo en vez de con ese plástico que se desintegra y contamina, con el carrizo. Pues hay una empresa que ahora se está dedicando a sacar carrizo y a venderlo. Entonces hace economía de algo que si no puede ser una plaga. O este hombre que está cosechando rebrote de castaño. ¿Veis? Antiguamente en la zona de castaño había mucha cestería. Entonces se sacaban los rebrotes, los chupones, digamos, y lo utilizaban para cestería y así ayudaban a que a que no rebrotara de golpe y no se generara como demasiada maleza y no dejara crecer a los árboles de una forma como más autónoma, ¿no? Entonces la cestería pues también puede tener ese uso.
que mejora bastante también la gestión de los bosques. Mirar, y en cuanto a las claves para la identificación de plantas, es decir, como qué tenemos que tener en cuenta a la hora de saber qué plantas son, cómo reconocerlas, ¿vale? Ya vamos a ver en sucesivas sesiones especie a especie, pero aquí vamos a ver algo como un poquito más general. ¿Por qué es importante saber reconocer las plantas, aunque no vayas a dedicarte a ello profesionalmente? Bueno, primero, porque pues así puedes usar realmente lo que quieres, porque si no identificas bien la planta, de nada te sirve saber que tiene muchas propiedades la manzanilla si lo que estás cogiendo no es manzanilla. Tienes que saber realmente qué es lo que estás recolectando, ¿vale? Hay que tener cuidado porque algunas tienen toxicidad. Entonces, sí, las plantas son seguras si tenemos el conocimiento para usarlas y saber cuáles no son seguras o de qué forma no es seguro consumir o utilizar una planta. ¿Vale? Luego también hay que tener mucho cuidado con las confusiones, porque como os decía, en cada pueblo a una planta la pueden llamar de una forma diferente. Entonces, lo que en este pueblo es clarísimo que se llama así, te vas a otro pueblo o a otro país y es que tiene otro nombre. Entonces, cuidado, porque a lo mejor tú estás muy segura de que si hablamos de esa planta es esa planta, pero cuando cambias de contexto no es así, no es así. Entonces, por eso es muy importante reconocerla visualmente y saber cuál es su nombre científico, porque ahí no hay fallo, ¿vale? Y muchas veces ese nombre científico y ese nombre común nos está dando información de para qué se usa esa planta o de qué forma tiene esa planta, ¿vale? Porque otra cosa no, pero la gente mayor y la gente antiguamente era muy práctica y las cosas las hacían por una función, no las hacían porque sí. Por ejemplo, esta planta, ¿me Pues, sabéis decir cuál es? ¿La reconocéis? sí, el cantueso, Muy bien, el cantueso, que es un tipo de lavanda. de lavanda, efectivamente. Así visualmente habrá gente que diga, pues no es tan lavanda, es una forma diferente, ¿no? Sí tiene el color, Sí. pero es un tipo de lavanda. Y sin embargo, en muchos pueblos, en la mayoría, no la llaman cantueso, la llaman tomillo borriquero. Mm, O sea, y el tomillo es otra especie, que mm, sí, que comparten características porque son de la misma familia, de las labiadas, pero tiene un uso totalmente diferente, un tomillo y una lavanda. El olor mm, también es diferente, pero como sí, el cantueso tiene un olor más fuerte, más alcanforado que una lavanda de zona caliza, pues a veces puede llevar a confusión. En otro caso, fijaros, aquí, el mismo nombre común, pero plantas totalmente diferentes. A estas dos las llaman vinagrera en muchos sitios. sí. Y la de arriba, la Rumex acetosa, es también una acedera, así la llaman. Y la de la derecha, la Portulaca oleracea, es una, ¿cuál? La vinagrera esta es la... ay, ¿cómo te he dicho? Uy, la verdolaga, Eso ¿no? es, la verdolaga, efectivamente. Pero estos sí Ese son, nombre, vinagrera, ya nos está dando información porque tiene un sabor un poco tienen más Ácido, acidillo, ¿no? Como el vinagre. sí. Pero no tienen nada que ver, son dos plantas totalmente diferentes. Eso sí, las dos se pueden Mi- comer en ensalada y se pueden comer en crudo, que es algo que no todas las plantas tienen. Ahí sí acertamos, las dos son como para comer en uso así, pues en ensalada, ¿vale? Por eso lo de vinagrera también está bien puesto, pero son muy diferentes. Entonces, a la hora de identificar tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos muy importantes, que son las características de la planta, ¿vale? Tanto físicamente como es la planta, dónde la puedes encontrar, lo que se dice hábitat, es una planta de río, es una planta de bosque, de caminos, de zonas secas. ¿En qué estación del año se puede recolectar? Porque a lo mejor si quieres el fruto o si quieres la flor o si quieres la hoja, no es lo mismo y cada una tiene una estación. Hay plantas herbáceas que si la vas a coger en verano directamente no está, se ha secado y ha desaparecido. ¿Vale? Hay otras como los árboles, que pues si son las hojas, depende de si es una hoja caduca o no, la puedes encontrar todo el año o no. Y luego la región, es decir, hay plantas que no las puedes encontrar en todos sitios, que dependen de una altitud o que dependen de una humedad, ¿vale? Que depende de cada región, ¿vale? Entonces, por eso también es interesante conocer las que tenemos cerca. En cuanto a las características de la planta,
Muy importante, las formas de las hojas y el crecimiento, porque la hoja es lo que más tiempo dura en la planta. La flor y el fruto duran menos tiempo, pero por la hoja, si aprendemos a reconocer las plantas por las hojas, lo vais a poder reconocer durante más tiempo, durante el año. ¿Vale? Entonces, muy importante, la forma de la hoja, ¿a qué nos referimos? Pues si es una hoja alargada, si es una hoja con forma de corazón, si es una hoja palmeada, decimos palmeada, ¿no? Como una mano que sale así como sinuosa. El borde de la hoja, si la hoja el borde es liso, si el borde es dentado, tiene como aserrado, ¿no? Como una sierra. Si los nervios son paralelos o son, pues así, ¿no? Como ramificados, todo eso es interesante observarlo. El tamaño de la hoja, si las hojas salen enfrentadas, si salen de forma alterna, si las hojas salen todas abajo, lo que llamamos una roseta basal que está pegada al suelo, o si van saliendo por el tallo. ¿Vale? Todo esto, el porte de la planta, si es una planta alta, si es una planta rastrera, pues todo eso nos va a dar mucha información. La flor, obviamente la flor es muy vistoso y es una forma muy fácil de reconocer porque sí que son muy diferentes las flores de cada planta, por el color, por el número de pétalos, muy importante, si tiene 5, si tiene 4, si tiene muchísimos, ¿vale? Eso también, pero claro, las flores, pues ya sabéis que las podéis reconocer durante un periodo de tiempo muy, muy pequeñito. Aquellas plantas que nos confunden mucho por la hoja, pues mejor esperamos a ver la flor para recolectarla y estar seguras. El fruto, pues igual, si es una vaina, ¿vale? Si es un fruto seco, por ejemplo, como una bellota, como una castaña, si es un fruto que está recubierto también de algo jugoso que se pueda comer. Las semillas, igual, ¿no? Como aparecen las semillas, que luego tienen muchos usos. Y luego características muy llamativas, habéis dicho por ahí antes, por ejemplo, la vellosidad, si tiene pelo la flor, la hoja o no tiene pelo, si es aterciopelada o es lisa, la textura que tiene, por ejemplo, el sabor, en algunos casos ya si nos atrevemos a probarla, vemos que tiene un sabor más picante, más ácido, el látex, cuando cortamos a veces el tallo y sale, ¿no? Esa como sustancia blanquecina, amarillenta, ¿vale? Que llamamos látex y que es muy característica también de muchas plantas, ya lo vamos a ver. Bueno, pues todo eso nos está dando información para reconocerla y hay que ir observando. Si cogéis una clave dicotómica, si cogéis una guía de campo, muchas veces os va preguntando, ¿no? ¿Cómo es todo esto para iros dirigiendo hacia unas especies o hacia otras? Es aprender a mirar muchas veces, como cuando vas a buscar espárragos o a buscar setas, que tienes que tener lo que se dice el ojo hecho, ¿no? A lo que estás intentando encontrar. Fijaros, por ejemplo, os pongo un ejemplo, la familia de las crucíferas, ¿vale? La familia de las crucíferas, todas las crucíferas son comestibles y esto es algo muy, muy interesante porque así sabemos que aunque no reconozcamos esa especie, si sabemos que es crucífera, sabemos que se puede comer. Todas comparten características como ese ligero picor que tiene, por ejemplo, la rúcula, que es una crucífera, y una cosa muy fácil de identificar, la flor con 4 pétalos en cruz. Por eso se llama crucífera esta familia. ¿Veis esa flor blanca? 4 pétalos en cruz. La amarilla, igual, 4 pétalos en cruz. ¿Quiénes son las crucíferas? Las coles, todas las coles que cultivamos, el repollo, la lombarda, la coliflor, el brócoli, todo eso son crucíferas. Todos tienen esta flor y fijaos, tienen esta vaina. Aquí tienen las semillas. Pero ¿quiénes son crucíferas silvestres también? La rúcula, el rábano, la mostaza, y todas tienen ese picante. Y todas se pueden consumir, la flor y la hoja, sin ningún problema. En algunos casos las semillas, la pimienta también, ¿vale? Sara, ¿esta la flor amarilla no es mostaza? Ujú, eso es. Esa es mostaza. Luego también está la colza, que la colza silvestre también tiene una flor amarilla, o lo que llaman el jaramago, que el jaramago también tiene esa flor amarilla, pero siempre, siempre 4 pétalos enfrentados y esa vaina. Encima de 4 no te la comas. Una pregunta. Sí, Una pregunta. El tema de que sean 4 pétalos, ¿comparte con alguna otra planta que no esté solamente en las crucíferas? mm, pues es buena pregunta. Seguramente sí, porque 4 pétalos es algo bastante, bastante común, pero esta orientación así tan enfrentadas como en forma de cruz, yo creo que no.
puede tener otra disposición. Lo vamos a investigar y lo vamos a poner en el foro. Me gusta mucho esa pregunta, Juan. De acuerdo, ¿Vale? gracias. Esta seguro que es una cruceta, pero en esta un poco menos. Otro caso contrario. En este caso son dos especies que no tienen nada que ver, pero tienen una hoja muy parecida. La adelfa y el laurel, ¿vale? Es una hoja que si la tocáis es muy dura, es muy lisa, no tiene pelos, es lanceolada, es decir, con forma como de lanza, como que pincha al final, pero no tienen nada que ver y de hecho no comparten ningún uso. La adelfa es ligeramente tóxica, es una planta que se utiliza muy como también decorativa y como para hacer setos, pero es un poco tóxica. De hecho, se decía que en la Revolución, cuando los franceses invadieron España, la utilizaron como para cocinar pollos asados ensartados en sus ramas, porque con ese calor soltaba la sustancia tóxica que tiene la adelfa y así pues intentaban como indigestar a los franceses como una forma de defensa y de resistencia, ¿no? Y sin embargo, el laurel se puede utilizar, es un uso gastronómico, ¿no? Para condimentar y de hecho tiene mucho poder también para los gusanos intestinales. Por eso también se utilizaba no solo para dar sabor, sino para ayudar a digerir la comida pesada y la comida en mal estado. Como antiguamente había muchas carnes y muchos pescados que como no había nevera, no se conservaban muy bien y podían tener algún parásito, pues fijaros qué inteligente cocinaban esos guisos con especias como la pimienta, como el comino o como el laurel, que aparte de darle sabor, lo que hacían era ayudar a que la digestión fuera mejor, incluso tener un efecto pues repelente, ¿no? También de bacterias. Diferencia muy importante para distinguirlas. La hoja de laurel tú la partes y tiene un olor característico, el olor del laurel. La hoja de la adelfa no, ¿vale? Esto es una de las principales diferencias. Así rápidamente. Parece que es mucho más larga. Otro importante para distinguir la familia de las umbelíferas, que se llama así porque todas las flores tienen, ¿no? Como esa forma de paraguas dado la vuelta. ¿Veis estas flores de la izquierda y del centro? Es como si fuera la flor ramificada, es como un paraguas cuando se da la vuelta. Pero además también tiene una característica que todas las umbelíferas comparten y que es un olor anisado. La zanahoria, la angélica, ¿cuál más? El apio, todo eso son umbelíferas, ¿vale? Sin embargo, otra que no hay que confundir bajo ningún concepto con las umbelíferas, porque es la planta más venenosa o de las más venenosas que tenemos en nuestro país, que es la cicuta, la de la derecha, ¿vale? Una diferencia que tiene la cicuta, que no tiene ninguna umbelífera y que se la diferencia muy bien, es que no tiene olor anisado, no huele anisado, y tiene unas manchas purpúreas en la base de los tallos, ¿vale? Como moraditas, que no tiene ninguna umbelífera, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros, esta es la zanahoria silvestre. La zanahoria silvestre también tiene un rasgo característico, que es que tiene aquí como si fuera un bichito parado en el centro de las flores blancas, ¿veis? Que es con un color así negro o granate, que lo que está haciendo, fijaros la inteligencia vegetal, lo que está haciendo es imitar a una mosca o a un insecto posado en la flor. ¿Por qué? Porque eso hace que otros insectos vayan atraídos, ¿no? Como diciendo, ahí hay una de nosotras, pues ahí tiene que haber algo interesante. Entonces van a polinizar sus flores. Fijaros también cómo el ingenio que tiene el mundo vegetal también. Y otra característica de la zanahoria silvestre, cuando las flores están secas, cuando se producen las semillas, como veis en la foto de aquí de la derecha, se cierra y hace como un nido, ¿vale? Y es un indicador que solo tiene la zanahoria silvestre. Entonces ahí no hay fallo. Vais a ver que las raíces de la zanahoria silvestre son muy chiquititas, no tienen nada que ver con la cultivada, pero se pueden comer y están muy ricas. Ah, ¿se pueden comer? Eso Se no pueden comer. Y en cambio, pues aquí tenemos la cicuta, ¿vale? Fijaros esas manchas moradas que os decía, ¿vale? La flor de la hoja de la cicuta es más grande,
que la de la zanahoria silvestre, que es pues como una zanahoria, como un perejil, mucho más ramificado, y sin embargo la de la cicuta es un poquito más grande y le suelen gustar las zonas cerca de la humedad. Y suele tener un porte muy grande, las cicutas se pueden hacer muy grandes, pero también las hay pequeñas. Entonces, por eso, siempre ir a buscar lo de las manchas moraditas, ¿vale? No confundir. Y las flores, muy importante eso. En cuanto al hábitat, cosas importantes, bueno, pues eso, ¿no? Saber si es una planta que le guste las zonas secas o que le una la humedad y las zonas con buen drenaje, con buena circulación de agua. Por ejemplo, una colleja, que decían, perdón, una colleja, un berro que se consumía mucho antes como en ensalada. Un berro siempre va a estar cerca de una zona inundada o de una orilla de un arroyo. No lo vais a encontrar nunca en un descampado y en una zona muy seca. Y sin embargo, una malva la podéis encontrar perfectamente en caminos, en cunetas, en zonas muy secas y muy compactadas, porque le va muy bien, no tiene ningún problema, ¿vale? O por ejemplo, pues hay especies que son de bosque, las collejas, que antiguamente también se consumía mucho la hoja de la colleja, que luego la veremos. La colleja es una zona, le suele gustar las zonas sombreadas de los límites de los bosques o de las zonas con un poquito de matorral, ¿vale? Luego también hay plantas que crecen cerca de otras plantas, son como indicadoras, ¿vale? Entonces eso también es interesante conocerlo. Los tipos de suelo, pues hay zonas que les van bien, perdón, plantas que les van bien los suelos más arcillosos, más compactados, y zonas plantas que les gustan más los suelos, por ejemplo, ricos en nitrógeno, en materia orgánica. Por ejemplo, las malvas siempre se dice lo de cría malvas. ¿Por qué se dice cría malvas? Como si fuera un cementerio. Pues porque le gustan las zonas con mucho nitrógeno, con mucho estiércol, con mucha materia orgánica, que son los entornos de los pueblos, donde había estercoleros, donde había ganado, donde había pues, cuerpos enterrados. Entonces ahí les va muy bien a las malvas, les va muy bien a las ortigas, por ejemplo, y también les gusta a las caléndulas, a las maravillas que habéis dicho. Todos los campos de, por ejemplo, los olivares que están bien abonados, ahí salen muchas caléndulas, muchas maravillas. En mi casa Los sí, bordes de los caminos. Ujú. lo que es la caléndula chiquitita. Más la estación del año, pues también hay que saber dónde, o sea, cuándo vas a recolectar qué cosa. Las flores, por ejemplo, pues solo las vas a poder recolectar en el periodo en el que salga esa flor. Y sí, la mayoría de las flores salen en primavera, pero ojo que no todas. Hay algunas, además, que salen al principio de de la primavera, hay otras que salen más tardías. Entonces, por ejemplo, los almendros, lo pongo aquí como un ejemplo, porque la flor del almendro es de la primera y sale en torno a febrero. Entonces, no tiene nada que ver con la floración, por ejemplo, de un majuelo que tiene más en primavera, más en mayo o en junio, ¿vale? O hay plantas que incluso tienen la floración ya casi entrado el verano. Entonces hay que saber, por ejemplo, las collejas que os decía antes, pues las collejas, como lo que yo quiero recolectar es la hoja, todo lo que sea hoja siempre es mejor recolectarlo antes de que salga la flor y antes de que salga el fruto. ¿Por qué? Porque entonces la planta va a destinar toda su energía a las flores y a los frutos y ya no va a seguir generando hojas tiernas. Y tú cuando quieres una hoja, tú quieres una hoja tierna, no una hoja vieja, grande, que es muy fibrosa y que seguramente ya no tiene tantas propiedades como los rebrotes. ¿Vale? Eso también es importante. Y luego depende del año, efectivamente. Hay años que sabes que hay plantas que te va a costar mucho más encontrar porque han sido muy secos o porque han sido muy fríos, ¿no? Y entonces cuando ya vas a buscarlas, resulta que ya se ha pasado el periodo. Por ejemplo, el hipérico que comentabais antes, hipérico que se llama hierba de San Juan, se llama así porque se recolectaba normalmente en torno al día de San Juan, que ya sabéis que es en junio. ¿Qué pasa? Que ahora con el cambio climático, como el calor empieza antes, podemos ver el hipérico en flor ya desde finales de abril o mayo, depende de la zona. Que vais a recolectar en una zona de alta montaña o más alta, ya sabéis que tendréis que esperar porque el buen tiempo tarda más en llegar. Que vais a recolectar en una zona más cálida, pues sabéis que tenéis que ir antes porque si no se mete el calor y la planta a lo mejor a mitad de primavera ya se ha secado. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa también interesante, por ejemplo, algunas plantas como la manzanilla tienen más propiedades cuando crecen a mayor altitud. ¿Vale? Entonces, la misma planta
si crece en una zona más alta, puede tener propiedades diferentes. O la misma planta, si crece en un tipo de suelo, por ejemplo, una lavanda que sale en un suelo calizo, va a tener un aroma mucho más suave que una lavanda que sale en un suelo de granito, que tiene un olor mucho más alcanforado. Entonces, esto también es interesante. En función de para qué la quieras, pues te sirve más una zona que otra. ¿Vale? Y luego, como os comentaba, hay plantas que no las podéis encontrar fuera de una región concreta, ¿no? Hay plantas mediterráneas que no las vais a encontrar en la cordillera cantábrica y viceversa. Hay plantas de montaña como la árnica, por ejemplo, que se utiliza ahora mucho la árnica para la circulación, para cuando te das un golpe, te haces un chichón, un moratón, para los niños se utiliza también mucho. Pues la árnica montana, que así se llama, es una planta que solo crece en grandes altitudes. Entonces, en España solo la vamos a encontrar en picos de Europa y en los Pirineos. No podemos intentar recolectar árnica montana en Castilla-La Mancha porque no hay, ¿vale? Tenemos otras plantas. Por ejemplo, el romero. El romero es una planta típicamente mediterránea, que no la vamos a encontrar en otros bosques atlánticos, ¿vale? Entonces, es importante saber por eso qué plantas tenemos en nuestra zona y cuáles sí vamos a poder encontrar. Y esto es lo que os comentaba también antes, ¿no? Depende de los suelos de cada zona y de las altitudes, también tenemos diferentes propiedades. De hecho, hay muchos aceites esenciales que tienen como una analítica y en esa analítica te dicen no solo la especie, sino la subespecie, es decir, la zona de la que procede y por tanto las propiedades que esa planta tiene y que esa subespecie tiene. Por ejemplo, hay romeros que se utilizan más en aromaterapia para concentración, como para hacer difusor y olerlo, y hay romeros que se utilizan más para activar la circulación, ¿vale? Y lo mismo pasa con las lavandas. Hay lavandas, por ejemplo, que se utilizan más para relajar y lavandas como el lavandín que se utilizan más para temas musculares, porque tienen más propiedades circulatorias. Entonces, bueno, pues vemos un poco que tenemos diferentes usos según la planta, según el territorio. Por ejemplo, el hipérico que habéis comentado, aquí en España se utiliza mucho para las quemaduras, para la piel dañada. Pero en Alemania el hipérico se utiliza mucho como un antidepresivo, en infusión la flor. ¿Vale? Entonces, ahora pues vamos como integrando todo eso que se sabe y que al tener más intercambio, ¿no? entre países y entre zonas, pues podemos como redescubrir nuevos usos para plantas que tenemos aquí y que no conocíamos. ¿Vale? O por ejemplo el tomillo que hablábamos antes, ¿no? El tomillo se utiliza mucho para el tema de los resfriados, pero ahora se está redescubriendo como un inmunotonificador, es decir, que ayuda a tener muy alto el sistema inmunológico y ya no solo se va a utilizar para resfriados, sino para todo, lo que implique que tu sistema inmunológico tenga que estar alto. Por ejemplo, para tratamientos oncológicos también, ¿no? Que te debilitan mucho el sistema inmunológico. El tomillo. Y así un poco también como frases y refranes que nos van a evocar usos o utilidades de estas plantas y que están en el conocimiento tradicional, que se han contado y que es una forma fácil de recordar esos usos también, seguro que conocéis más vosotras. Dice, ¿de qué podrá morir el hombre que tiene salvia en el huerto? Esto es un refrán que se dice porque la salvia cada vez se descubren más usos. Fijaos, tiene un uso para la digestión, tiene un uso para las quemaduras, es antiséptico, es decir, pues para tratar problemas de hongos y de bacterias. Por eso también se utiliza en los guisos, ¿no? Es una planta aromatizante para todos los enjuagues vulgares, es muy importante, ¿no? También para la sudoración excesiva de pies y manos, para los hongos de los pies, pero es que ahora se está redescubriendo el uso de la salvia también para problemas de epilepsia. Y muy interesante porque la salvia en dosis altas no está indicada para personas que tienen problemas de epilepsia, pero sí se está investigando su uso en tratamientos controlados para prevenir la epilepsia. O sea que tiene como muchas veces en función de la dosis puede ser buena o puede ser peligrosa, como todas las plantas. Claro. Otro dice, con un huerto y un malvar hay medicinas para un hogar.
Bueno, ya habéis visto que la malva, efectivamente, tanto para consumir como para tratar problemas de inflamaciones, de úlceras, de quemaduras y otros que todavía ni sabremos. Otro dice, puede crecer junto al mar, en el prado, en la montaña, alfilerillo de pastor, cura lo que a ti te daña. Y esta planta, el alfilerillo de pastor, la vamos a ver más adelante en otra sesión, porque esta sí es una de las que crece en todas partes. En cualquier descampado la vais a encontrar, así que es muy interesante conocerla. No la vi. A lo mejor la conoces con otro nombre. A lo mejor. Es el amor de hortelano del café primo lejano, usa semillas tostadas, molidas e infusionadas. El amor de hortelano es otro sustituto del café, como la chicoria, que ha dicho Galina, y La malta. efectivamente el amor de hortelano es de la familia, como aquí dice, del café. Solo que aquí el café no lo tenemos de forma silvestre y este sí. Y lo vamos a ver para que lo aprendáis a identificar en otra Vale. sesión. El amor del hortelano es un galio, el nombre científico es un galio. Venga, pues ya para terminar os comento los recursos que ya os he colgado en la plataforma y que podéis revisar durante la semana. Muy interesante, un documental sobre las mujeres trementineras, las que llevaban la trementina antigua, desde los bosques de la zona del Pirineo a la zona de la costa donde no había estas plantas. El inventario de usos tradicionales de la biodiversidad que ha publicado el Ministerio, que os comentaba que recoge muchos oficios perdidos, y las plantas en la cultura castellano-manchega, que es una publicación muy interesante y muy local para que investiguéis de lo que tenemos aquí cerquita. Y una actividad, os dejo una tarea para que la hagáis durante la semana y la compartáis en el foro, ¿vale? Que es, bueno, para los que no lo hayáis hecho o por si se os ocurren más, identificar esas dos plantas con esos usos y las que ya no se usan y por qué creéis que ya no se usan, que a lo mejor se podría recuperar. ¿Vale? Así que nada, ¿alguna duda, alguna reflexión, algo que se os haya quedado ahí? No, qué bien. No sé cómo sabes tanto de planta. Pues porque, a ver, lo has estudiado. claro, si te vas interesando y vas curioseando y lees aquí y preguntas allá, pues mira, 10 años. Os quedan muchos para seguir investigando. Sí, sí, demasiados. Es curiosísimo todo, de verdad. Bueno, pues nada, venga, a ver si al final del curso, entre todo lo que vamos a ir compartiendo, nos llevamos todo eso. Yo la ¿Vale? salvia la utilizaba mucho con mi hija para los dolores menstruales. El aceite esencial de la salvia Efectivamente. le iba muy Otro bien. uso, Mm. efectivamente. Y todo lo que no sabremos. Por eso digo que compartáis en el foro porque ya veréis como entre todas van a salir muchísimas más cosas. Una Bueno, pregunta, pues si queréis, una sí, pregunta solo. ¿Son fiables la venta, bueno, el comprar todas estas plantas en mercadillos y en sitios así Las que vienen a granel, que vienen como a granel y la- todo eso? que la venden en las ferias también medievales y todas estas, así como en puestos. claro, o sea, yo creo que pues hay que informarse como en todo, ¿no? Porque entiendo que ese puesto, esa persona tiene que tener también como que lo tendrían que tener a la vista, como en un herbolario, ¿no? Pues como su registro de que es una persona que tiene el registro sanitario y la formación necesaria, ¿no? Como para poder vender eso y para que si hay algún problema también se la pueda localizar, ¿no? En principio, si cumple con eso, pues sí, un mercadillo, pues como una tienda, tendría que tener toda la garantía. Ahora, Vale. si no lo veis o no os lo quiere enseñar, pues ya, igual mejor. Vale. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el foro, ahí estamos toda la semana y el lunes que viene a las 6 para seguir aprendiendo ya sí para ver especies concretas y características concretas, ¿vale? Muy bien. Vale. Gracias. Bueno, Muchas muy bien. Muchas gracias, buena Nos vemos tarde. el lunes. Adiós. Adiós. A ver, voy a salir de aquí.